Muchas gracias, Bea. Son las 9 de la mañana en punto. Abrimos la primera entrevista de esta jornada. El Ministerio del Interior presentó los resultados de 2 investigaciones realizadas a propósito de crimen organizado y de homicidios. Para conversar sobre ello, recibimos esta mañana a Diego Sanjurjo, coordinador del Programa Integral de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. Bienvenido, Sanjurjo. ¿Qué tal? Gusto estar acá. ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Bueno, ¿qué ameritó pedirle a la academia estos 2 estudios? Es una buena pregunta, ¿no? En Uruguay estamos acostumbrados históricamente a que la academia y la policía, la academia y el Ministerio del Interior no conversan entre sí. Es decir, no hay ningún vaso comunicante, ¿no? Esto por supuesto que no es así en otros lados. En Chile, sin ir más lejos, las universidades entrenan a la policía, evalúan la tarea de la policía, retroalimentan a las políticas públicas, ¿no? Ni hablar en los países desarrollados. Bueno, esto nos gustaría cambiarlo. Entonces hace más o menos 2 años ya que empezamos las conversaciones para, a través de lo que se llama un Fondo Sectorial de Seguridad Ciudadana con la ANI, poner en marcha una serie de investigaciones científicas, académicas, sobre temas que nos parecían especialmente importantes. ¿Fue inquietud del Ministerio del Interior? Sí, exactamente. Entonces, la semana pasada presentamos 2 primeras investigaciones, hay más que están en curso, falta todavía para que terminen, pero que son sobre 2 temas que para nosotros son esenciales y también para la opinión pública, que son por un lado los homicidios, los ajustes de cuentas, y por otro lado el accionar del crimen organizado en algunos barrios de Montevideo, ¿no? Antes de meternos en las primeras conclusiones de estos estudios, esa relación academia-Ministerio del Interior no estuvo exenta de discusiones, ¿no? Búsqueda publicó una serie de desencuentros que hubo y de cuestionamientos fuertes que hubo desde los investigadores a propósito del tiempo, de la calidad de los datos brindados por el Ministerio del Interior y también del manejo de la información. A ver, todo cambio es complicado. Es complicado. La realidad es que la academia, yo vengo de la academia, estamos acostumbrados a trabajar con una libertad absoluta y a hacer lo que nos parece con los datos, que está perfecto. El Ministerio del Interior, por otra parte, es muy sigiloso, trabajamos con datos que son reservados, a veces por muy buenas razones, porque pueden poner en riesgo la vida de otros uruguayos o la vida de los policías. Y bueno, y ahí empezar a transitar ese camino que, como les digo, los otros países han transitado desde hace décadas, no es fácil. La realidad es que no es fácil. Y bueno, sí hubo idas y vueltas sobre qué datos dar, ellos nos pedían datos que nos parecían a veces que eran demasiado, pero creo que al final, por suerte, les pudimos dar los datos que requerían para hacer las investigaciones. Y bueno, y espero que ahora empiece a marchar de una manera más fluida, ¿no? Pero son 2 formas de trabajar muy distintas y tardan, las cosas tardan. La academia habló de cláusulas draconianas, por ejemplo, en cuanto al silencio, información que no podían manejar, y uno piensa, bueno, pero ¿dónde está el límite luego de hecho ese estudio entre el derecho de las personas a conocer acerca de lo que se investigó y lo que pide el Ministerio del Interior? Recuerdo un caso con una de las investigadoras que fue duramente criticada por Maciel, justamente por haber hablado acerca de una investigación en una universidad en la que no se manejó datos reservados. Y bueno, sí, porque a ver, entendámonos de vuelta, es un camino que el Uruguay tiene que transitar con madurez de ambas partes, me parece. Si yo te estoy dando unos datos altamente sensibles sobre bandas criminales, lo que yo te exijo en un contrato de confidencialidad es que vos me presentes los resultados antes para que yo pueda evaluar si realmente no estás poniendo en peligro a nadie. A partir de ahí, una vez que se ha hecho esa evaluación, los hacemos públicos y dejamos que los investigadores hagan lo que quieran. Pero tenemos que tomar algunos resguardos que ellos naturalmente no están acostumbrados a tener. Claro, siempre surge la sospecha de si se quiere hacer algún manejo de datos que no genere suspicacias o bueno, que dé malas noticias para la gestión de seguridad. Pero ¿no? Ustedes pueden invitar a los 2 investigadores que estuvieron acá y sus equipos, no les cambiamos ni una coma. Lo que exigíamos por contrato, y ellos no están acostumbrados a esto porque no es común en Uruguay, es que nos los tienen que presentar primero nosotros y tenemos que darles el ok. Ya está, tenemos que cerciorarnos de que no ponen en peligro a nadie. ¿Ese ok ya se dio? ¿Ya se puede acceder a todo? A esas 2 sí, las demás siguen trabajando todavía. Las 2 que ya terminaron se pueden ver, están colgadas creo que ya en la web, y pueden invitar a los investigadores para hablar con ellos de lo que quieran. A propósito de crimen organizado, bueno, los resultados sorprendió en algo, más o menos era lo esperable, ¿no? Lamentablemente la concentración en zonas periféricas de Montevideo, zona norte, noroeste, oeste. ¿Qué valoración tiene el Ministerio justamente sobre ese estudio? A ver,
Primero eso, ¿no? Son 2 estudios. Hay uno que se centra en el accionar del crimen organizado en los barrios periféricos de Montevideo. Estuvo a cargo de Verónica Pérez y un equipo de investigadores más amplio de la Universidad de la República. Acá lo que rescatamos es un poco, bueno, por un lado lo que demuestra el estudio es que el accionar de la policía lo que logra hacer es contener la expansión de los grupos criminales. Es decir, que esa lucha que nosotros damos en el territorio, esa lucha operativa y policial, es imprescindible porque si no estuviera ahí, los grupos se expandirían por todo Montevideo, ¿no? Como vemos en otras ciudades, en otros países de América Latina. Ahora, lo que también nos muestra este estudio es que no es suficiente. No es suficiente porque las bandas aprovechan cualquier hueco que se les deja, incluso aquellos que no son violentos. ¿Qué quiere decir con esto? Que si nosotros no complementamos la represión policial con una prevención integral a cargo de políticas sociales, del MIDES, educativas, si no hacemos eso, entonces vamos a perder igual la batalla, porque se van por otros huecos, ¿no? Ese punto justamente me gustaría que profundizara, porque quizá visto desde afuera uno no lo interpreta el hecho de que algunos son violentos cuando quizá es con otros grupos y van a la fuerza. Pero dentro de ese contexto del barrio, de la zona, también se meten, por ejemplo, mediante la facilitación de trabajos, mediante beneficios, mediante tapar determinada cosa. ¿Cómo funciona eso y por qué es que hay que evitar que pase? Claro, a ver, pongámonos un poco en relación quizá con lo que pasa en casi cualquier otro país de América Latina, ¿no? Donde los crímenes organizados está metido en la política, en el almacén de la esquina y a todos los niveles. En Uruguay, por suerte, eso no pasa. De hecho, este estudio no encuentra ninguna evidencia de que los grupos criminales permeen de alguna forma en la política a ningún nivel. Lo que sí encuentra, y son cosas que a veces ya sabemos, pero que está bueno que un investigador lo pueda demostrar en la práctica, es que, por ejemplo, cuando una persona a veces tiene deudas en alguno de estos territorios, el crimen organizado lo ayuda. O le ofrece un trabajo en la boca de droga, por ejemplo, ¿no? Es decir, son formas, entre comillas, no violentas de intentar controlar y expandirse, ¿no? Y eso el Estado que tiene que hacer, tiene que responder justamente con prevención integral, ¿no? De alguna forma esto también nos da más fuerza, nos motiva para seguir apostando por la estrategia integral y preventiva, que es de lo que hemos hablado desde hace años ya, y que lo que estamos intentando es eso, ¿no? Es decir, hacer entender al uruguayo medio, digamos, que no alcanza con la prevención, la represión policial, sino que necesitamos que se trabaje de forma coordinada con otros estamentos del Estado. Pero eso quiere decir brindar eso que hace falta para que no tengan que recurrir a esa ayuda del grupo criminal, o cómo se baja a tierra. Bueno, esto hay que entenderlo de esa manera, ¿no? Si tenemos uruguayos que están necesitados, ¿verdad? Tenemos que hacer que el Estado, que las ayudas sociales, que las ofertas laborales lleguen a esta población. Si no lo logramos hacer, ¿no? O sea, lo estamos intentando hacer nosotros y los gobiernos anteriores también, ¿no? Pero si fallamos en eso, tenemos que entender que el crimen organizado lo va a aprovechar. Ahí está. ¿Y qué pasos se piensan dar en concreto en el corto plazo? Habida cuenta de que este tema es muy interesante tener, digamos, el resultado de la academia, pero digamos que no arroja ninguna novedad, ¿no? Ya venimos hablando de esto hace al menos 15 años atrás, con el plan 7 zonas, el brazo del Estado que debe llegar, y hubo un viraje también en cómo eso se materializó en este periodo de gobierno. ¿Qué pasos se van a dar en este sentido, no? Bien, a ver, nosotros, el ministro Heber, desde que llegó, su impronta en el ministerio es la de que hay que combatir el delito con toda la fuerza posible, pero también hay que combatir las causas del delito con toda la fuerza posible, ¿no? Por eso esta estrategia de seguridad integral y preventiva que le presentamos a los partidos políticos, que lo que busca justamente es ir mucho más allá de la represión policial y complementarla con tareas educativas, con prevención y tratamiento de adicciones, con tratamiento de problemas de salud mental. Es decir, son una cantidad de aristas, de dimensiones, que si no las tomamos todas en cuenta en estos territorios vulnerables, el crimen organizado lo va a aprovechar, ¿no? Entonces, estamos dando esa batalla, hay que seguir dándola, y me parece que lo que vos tenés razón, esto es de sentido común hasta cierto punto, por supuesto que lo es, pero lo que nos demuestra esta investigación académica es que este es el único camino. Es decir, el Frente Amplio, ustedes ya lo saben, no quiere apoyar esto, no quiere apoyar ni el tratamiento de adicciones, ni la educación, no quiere apoyarlo nada. Y la estrategia de seguridad y las 16 medidas anunciadas recientemente también tienen discrepancias dentro de la coalición de gobierno, ¿no? Sí, tienen bastante menos, pero tienen. Pero por lo menos la mayoría se apoya. El Frente Amplio no apoya ninguna. Pero ¿qué quiero decir con esto? Sea el gobierno que sea, el próximo y el que viene después,
va a tener que seguir esa línea. Es decir, represión policial es necesaria, es imprescindible. Si no contenemos estos grupos criminales, se van a expandir como en otras ciudades de América Latina, pero si no atacamos las causas, va a pasar lo mismo. Entonces, es un enfoque dual, ¿no?, que es el que estamos intentando llevar adelante y que vamos a tener que seguir continuando. Esa ida y vuelta de prevención por un lado, represión por otro, izquierda, derecha, no va más. Y concretamente en las zonas donde se concentra el crimen organizado, oeste de Montevideo, norte y noroeste de Montevideo, ¿qué se va a hacer? Lo mismo que estamos haciendo ahora, pero lo queremos complementar con las acciones de esta estrategia. Es decir, queremos poner el foco sobre el tratamiento de adicciones. Si tenemos un universo enorme de adictos, va a seguir pasando esto. Es decir, cuando decimos que le dan trabajo a personas, ¿no?, lo que estamos hablando también es de esto. Es decir, bandas criminales que a adictos le dan droga para que consuman a cambio de que se hagan cargo de las bocas, por ejemplo, ¿no? O a cambio de que vayan y maten a otro. Eso, aprovecho para unirlo, lo que decía Lore, con el segundo informe para ya aprovechar y empezar con el que tiene que ver con homicidios, que una vez realizado, uno de sus principales académicos a cargo habló justamente de eso, que lo que podría ir como ayuda o mecánica contra el homicidio va por ahí, el identificar las zonas y otros puntos que me gustaría que profundizara, tanto los resultados del estudio como esa alternativa que da la academia. Este segundo estudio estuvo a cargo de un equipo de investigación internacional, donde había un uruguayo y 2 brasileños. Los 3 son expertos internacionales en prevención de homicidios, han evaluado, han analizado programas concretos, focalizados de prevención de homicidios en muchos países de América Latina. Y en los resultados hay varias cosas que a nosotros nos gustaron mucho. Primero, que descartaron de pleno que las muertes dudosas fueran homicidios. Esto es algo que nosotros ya sabíamos, que Fiscalía ya sabía, que el Poder Judicial ya sabía, que lo hemos reiterado hasta el cansancio, pero que la oposición estaba intentando instalar como una narrativa de que nosotros maquillábamos los datos y poníamos homicidios como muertes dudosas. Ellos lo descartan de pleno, hicieron una triangulación con los datos del Ministerio de Salud Pública y llegaron a la conclusión de que no son homicidios. Ya lo sabíamos. Sí, lo que dice siempre que un pequeño porcentaje podría responder a homicidios, ¿no?, después de los estudios realizados. Dicen que el 1% podría ser homicidio, o sea, nada, básicamente nada, ¿no? Y esto es algo que nosotros ya habíamos planteado y que la oposición desde hace meses, incluso periodistas, se habían aferrado a esa narrativa y lo estaban poniendo en marcha. Y le hace daño eso, le hace daño al sistema de justicia, le hace daño a Fiscalía, a los jueces, le hace daño a todo el mundo, ¿no? Entonces, eso es un primer resultado que me gustaría destacar. Lo otro que nos dicen es, justamente los ajustes de cuentas, que son la mayoría de nuestros homicidios, tienen unas características que hacen muy difícil que la policía y el Ministerio del Interior pueda prevenirlos. Eso no significa que nos tenemos que quedar con las manos atadas, en absoluto, al revés. Lo que ellos plantean es 3 posibilidades complementarias para reducir los homicidios. Y una de ellas es lo que tú decías, el uso de interruptores, que es una de las políticas que está acá, ¿verdad? Que de vuelta, apenas la planteamos, la oposición, Gustavo Leal, fue por todos los medios a decir que eso no se podía implementar en Uruguay. La oposición, Cabildo Abierto. Cabildo Abierto solo la oposición. Bueno, no sé dónde ponerlos en ese tablero. Tenés razón, acá Cabildo Abierto también dice que no se puede llevar a cabo en Uruguay. Bueno, estos 3 expertos internacionales hicieron un estudio de prefactibilidad en Uruguay y dijeron no. Justamente los ajustes de cuentas uruguayos se pueden bajar con este tipo de políticas, ¿no? Entonces, de vuelta, para nosotros es un espaldarazo. Es decir, por un lado nos muestra cosas que evidentemente la policía tiene muchas dificultades para reducir, que es algo que una problemática que nos encontramos desde el día 1, y por otro lado nos da el espaldarazo de decir, bueno, este camino con el que ustedes están planteando es el correcto, sigan por acá, ¿no? Entonces, bueno, dentro de todo, por un lado estamos aprendiendo, está informando nuestras políticas, nos está ayudando a redireccionarnos, y por otro lado nos da un espaldarazo importante en aquellas cosas que queremos poner en marcha. Entonces, para que la gente se quede con algo claro, ¿qué se va a hacer para reducir los homicidios? Bien, por un lado tenemos todo lo que es la acción policial, que viene hasta el día de hoy, que viene desde, bueno, parar a personas sospechosas que entran y salen de ciertos territorios, ver que no tengan armas, que no tengan drogas, una lucha implacable contra las bocas de droga y con todo el narcotráfico a todos los distintos niveles. Este gobierno tiene récord desde bocas hasta incautaciones, hasta grupos criminales desarticulados. Tenemos un récord en todos esos indicadores. Ahora, de vuelta, lamentablemente por las características que tienen los ajustes de cuentas y que tiene la demanda de drogas en nuestro país, eso no alcanza. Como no alcanza acá, como no alcanza en Argentina ni en ninguna otra parte de América Latina. Por eso estamos ya en las negociaciones finales, diría yo,
con esta organización internacional que se llama Cure Violence, de la que hemos hablado mucho. Yo vine a hablar en este programa sobre esa ONG, que trabaja de otra manera, trabaja con interruptores de la violencia, donde lo que se hace es trabajar con líderes barriales, con líderes comunitarios, para intentar interrumpir esas dinámicas de retaliación que hay en el territorio, ¿no? Donde a mí me matan porque yo debo 50 pesos y luego mi hermano mata al asesino por no sé qué y luego un homicidio termina siendo 2, 3, 4, 5. ¿No? Entonces, si logramos interrumpir esas dinámicas de violencia, seguramente vamos a ver un retroceso de los homicidios, ¿no? Y eso es lo que de alguna forma terminan constatando con esta investigación los investigadores. ¿Cuándo comenzaría a aplicarse y cómo se va a ver ese trabajo? ¿En cuánto tiempo se van a ver resultados? Pero la gente, ¿qué va a ver en los barrios, por ejemplo? Nosotros hace ya 6 meses, cuando yo vine acá, les contamos que estábamos elaborando la estrategia interpartidaria. Una de las 6 medidas planteada en este caso por el Partido Colorado era esa. La pusimos en marcha, intentamos durante 6 meses convencer al Frente Amplio de que valía la pena aprobar un proyecto piloto, que contaba con el aval de los académicos, que contaba con el aval de las organizaciones de la sociedad civil, que contaba con el aval internacional y toda la evidencia que hay a nivel internacional de esto. Lamentablemente, ni con Cabildo Abierto ni con el Frente Amplio lo logramos por razones que, bueno, serán las que sean, pero no lo conseguimos. No nos podemos quedar con los brazos cruzados. La semana pasada terminamos las negociaciones preliminares de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo, que nos va a ayudar con la implementación de esto. Y ahora yo diría que en las próximas 2 o 3 semanas seguramente cerremos un primer contrato con esta ONG internacional Cure Violence. Es una de las ONG más grandes del mundo. Implementa este tipo de acciones en más de 100 comunidades a nivel internacional, muchas en América Latina. Y la idea es que vengan, yo diría que de acá a 1 o 2 meses máximo tienen que venir a Uruguay a hacer un estudio de prefactibilidad, donde ellos mismos ven cómo adaptar su metodología al contexto y a la delincuencia uruguaya, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que esto va a empezar a tomar forma. O sea que aplicarse ese programa en caso de que todas estas etapas se cumplan sería recién el año que viene, con suerte. Yo creo que a final de año. A final de año. ¿No? Si uno quiere que una política sea seria, tiene que pasar por muchas etapas. A nosotros nos parecía que era importante contar con el aval de todos los partidos políticos. A nosotros, al ministro Heber, le parecía que el desafío que tenemos por delante, el hecho de que durante los 15 años del Frente Amplio haya sido un fracaso estrepitoso en todas las áreas de la seguridad pública, nos parecía que se partía realmente o teníamos la oportunidad de llegar a un consenso, una política de Estado, que es algo que la ciudadanía también reclama. ¿Fue un fracaso estrepitoso el gobierno pasado o a la luz de estos estudios académicos se puede notar que hubo una contención del delito, como usted menciona, que sucede ahora? Porque de alguna manera era esa visión. No la hubo en absoluto. Te comento lo que sucedió desde el 2005 al 2019. La tasa de homicidios aumentó un 94%. Al ministro Heber el otro día nos mataron en una interpelación de 28 horas porque los homicidios por primera vez en este gobierno aumentaron un 25%. Al Frente Amplio le aumentaron un 94%. La tasa de rapiñas aumentó un 197%. En la violencia doméstica un 457%. El robo de vehículos un 242% y el abigeato más de un 300%. Estamos hablando de tasas. Fue el país que durante esos 15 años de toda América Latina más empeoró sus cifras de delito, de toda América Latina. Entonces, no, de ninguna manera se puede hablar de que haya sido ni siquiera satisfactorio. Fue un fracaso rotundo y las bandas criminales que hoy queremos reducir con estas estrategias son las que se instalaron y se expandieron durante los gobiernos del Frente Amplio. Y de vuelta, en esta estrategia, ustedes ya lo saben, le hemos dicho hasta el cansancio, la mitad de estas medidas las propuso el Frente Amplio. Las propuso. Perdón que me frustra un poco, ¿no? Pero yo dediqué 6 meses de mi vida, tuve decenas, no sé si 100 reuniones para poder ver cómo desarrollar las estrategias que nos planteó el Frente Amplio. El hecho de que ahora se den vuelta y digan no voy a apoyar ninguna, no te apoyo ni siquiera las que yo propuse, es frustrante, es mezquino, es patético, me da pena por los uruguayos que esperaban más, me da pena. Pero nosotros vamos a seguir haciendo el esfuerzo y las medidas que planteó el Frente Amplio también las vamos a implementar todas. Sanjurjo, justamente nos quedan pocos minutos, me gustaría ampliar en algunos puntos que también vienen en esas estrategias que cambian un poco la pisada, el tema que el Instituto Nacional de Estadística se empieza a encargar de los datos, sí, el tema de esa especie de gabinete que va a funcionar en el ámbito de presidencia, si puede hacer un repaso de qué más está dentro de esa estrategia. Acá tenemos medidas que van desde, como tú decís,
cómo cambiar el sistema de información del Ministerio. Queremos que el Ministerio, tiene que ver con lo que hablábamos al principio, queremos empezar a trabajar mucho más, de forma mucho más cercana y dinámica con la academia, justamente, ¿no? Y eso implica una gran abertura por parte nuestra. Entonces, igual que sí, los académicos tuvieron algunas complicaciones, nosotros lo que queremos hacer es adoptar una política de datos abiertos, que los datos puedan ser compartidos, incluso a veces en tiempo real, en algunos delitos, que el Observatorio de Criminalidad y Violencia empiece a evaluar, empiece a analizar mucho mejor las políticas que hacemos para mejorar, ¿no? Y a su vez luego lo que planteamos es un gabinete de seguridad pública, es decir, que en presidencia los distintos ministerios que tienen que trabajar de forma coordinada puedan sentarse en una mesa y hacer políticas de seguridad coordinadas, integrales, ¿no? Que eso se traduzca en los barrios, también con consejos barriales. Planteamos todo un programa muy ambicioso de tratamiento de adicciones en cárceles. El comisionado parlamentario, Petit, le escribió a todos los partidos políticos diciéndoles que las medidas que hay acá tenían que ser respaldadas, que eran buenas medidas, que eran urgentes, que eran necesarias, ¿no? Lamentablemente Cabildo Abierto y el Frente Amplio consideraron que Petit está equivocado, al parecer. Bueno, no importa, lo vamos a poner en marcha. Entonces, yo espero que a partir de ahora, a partir de la próxima semana, todo esto que está en este documento, poco a poco, con nuestro equipo, empecemos a irlo desplegando, irlo elaborando, ¿no? Es el momento ya de terminar la discusión, ahora sí viene la implementación. Ya para cerrar, a la luz de estos dos estudios que tenemos, de los otros que se están elaborando, de esta estrategia, del clima político y también de la situación del Ministerio del Interior y concretamente de la bajada a tierra de todo esto, que es la policía en los barrios, en las calles, en las esquinas. ¿Qué expectativa de cambio hay real de todo esto que usted menciona como intenciones, pero que se tienen que plasmar? Lo digo también por la salida y la situación que se dio con Santiago González, dejando el cargo de director de Convivencia Ciudadana, las denuncias, las investigaciones, otras situaciones que se han dado dentro de la policía y en concreto dentro del Ministerio del Interior. Me preguntaste varios temas. Claro, porque en contexto, ¿no? Tenemos esta situación de discrepancias a la interna de la coalición y también con la oposición. Hay situaciones concretas dentro del cuerpo de la policía para aplicar estas medidas. Y además el Ministerio del Interior tiene ya problemas con sus cargos políticos que también habían puesto. ¿Todo esto permite plasmar algo de lo que usted viene describiendo acá? Mira, la verdad, yo viví 15 años en los cuales teníamos estos resultados nefastos que te comenté recién, nefastos, y nadie se movía de la silla. A mí me gusta que cuando hay un problema con un jerarca, sea del tipo que sea, que no está dando la talla o que tiene algún tipo de problema, el que sea, el ministro tenga la fortaleza y la decisión de decir, esta persona se tiene que ir, que venga alguien nuevo. A mí me parece que es una fortaleza. Pero no es por no tener resultados, sino porque dijo que no usaba el hospital y sí lo había usado y es otra cosa, otra partida. De vuelta, durante los anteriores 15 años se usaba el hospital policial por parte de los jerarcas y de todos sus familiares, ¿no? A costa de los sueldos de los policías. Hasta el día de hoy no hay ni siquiera una autocrítica por eso, ¿no? Estamos de acuerdo que creo que es un giro radical el que ha hecho este gobierno en ese sentido, que le suelta la mano apenas se prueba que hay un problema, ¿no? Entonces, bueno, para mí es una fortaleza, es una forma de depurar y de poner la vara un poco más alta de lo que estaba antes. Ahora, ¿qué puede esperar la gente? Que esto se ponga en marcha y que nosotros esperamos que a corto o mediano plazo, apenas este tipo de programas empiecen a funcionar, empiece a bajar el delito. Eso es lo que esperamos. Trabajamos para eso. Nada de lo que hacemos tiene un sentido si al final no baja el delito. Eso es importante, porque cuando tú antes me decías, bueno, pero el Frente Amplio hizo esto, no, el Frente Amplio tuvo un fracaso estrepitoso en todas las áreas de la seguridad pública. Nada de lo que nosotros hagamos vale la pena si no baja el delito. Es el único indicador viable. Entonces, bueno, hemos bajado ya varios delitos, las rapiñas son casi un 30%, el abigeato casi un 50%, pero tenemos un problema grande con los ajustes de cuentas. Creemos que no lo podemos bajar sin medidas de este tipo y eso es lo que queremos poner en marcha cuanto antes. Sanjurjo, muchas gracias por estos minutos. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Cerramos por aquí la entrevista, ya pasan 25 minutos de las 9 de la mañana.